la humanidad, el legado de la humanidad, el doctor Leonel Fernández, el jefe del Estado, pronunció una conferencia magistral sobre la figura de Juan Bosch, la cual tituló Juan Bosch, paradigma de la nación dominicana. Vamos a ver al presidente Leonel Fernández. Se le ha puesto un título a mi intervención en el día de hoy y yo no sé exactamente cómo abordarlo, porque dice Juan Bosch, paradigma de una nación. Y yo no sé si abordarlo como Juan Bosch y el paradigma de una nación y como resultado de eso su emergencia como figura. En todo caso, lo que quiero es compartir con ustedes simple y llanamente algunas reflexiones, algunas ideas acerca del rol de Juan Bosch en la historia dominicana desde el punto de vista literario y político y su trascendencia hacia el mundo latinoamericano. Es un lugar común aquello de que la grandeza de una nación se mide por la riqueza de su historia y por la trascendencia de sus figuras más importantes. Y en el caso de la República Dominicana creo que podemos decir que somos afortunados, porque tenemos una historia rica, una historia dinámica, una historia que ha sido escenario de grandes luchas, donde el pueblo dominicano siempre emerge como la figura protagónica. Pero también hemos tenido grandes personajes en nuestra historia, en el ámbito de las letras, en el ámbito del arte, en el ámbito de la política. Y no cabe duda de que la figura de Juan Bosch es una de las figuras imponentes, de las figuras vitales más trascendentales en el ámbito del arte, del pensamiento y de la política en la República Dominicana. Hace 100 años que nació, hoy le estamos conmemorando y sabemos que su figura se agigantará con el tiempo, crecerá con el tiempo. El aprecio, el afecto y el reconocimiento del pueblo dominicano no hará más que extenderse y consolidarse con el paso de los años, como ya lo estamos viendo en el día de hoy. Y es que la figura de Juan Bosch, que es una figura polifacética, es una figura poliédrica, como ya se ha indicado aquí en el día de hoy, puede ser analizada desde diferentes perspectivas. Hay en él originalmente lo que él siempre quiso ser, el escritor, y ya luego, forzado por circunstancias de la historia del país, sobre todo por la existencia de la dictadura de Trujillo, lo lanza hacia el mundo de la acción política. Pero sea en el mundo artístico, en el mundo de la literatura, en sus diferentes géneros, en el cuento, en la novela, en el ensayo, en la biografía, en la historia, o sea en el ámbito de la acción política, hay algo en común en Juan Bosch. Lo que le da la gran trascendencia, lo que le da su presencia esencial en la historia del pensamiento y de la vida pública en la República Dominicana, es el dominio de la palabra. Su fuerza y su grandeza primero radica en el uso magistral de la palabra hasta el punto de convertirse en el más influyente pensador y escritor que ha tenido la historia de la República Dominicana. Lo que resulta pertinente analizar es el uso que da a la palabra y las circunstancias en que logra hacerlo. En un primer momento es el escritor de ficción, el que nace a la vida literaria con la publicación de un libro de cuentos, Camino Real, y ya luego con una novela, La Mañosa, y un libro que es una mezcla de ensayo y de leyenda, Indios, antes de irse al exilio. Y lo que vamos a ver en este Juan Bosch, escasamente 29 años de edad, antes de marchar al exilio en el año de 1938, es un hombre que a través del Camino Real, a través de La Mañosa, empieza a colocar el tema dominicano como el eje central de su creación artística. Antes de él, obviamente, había otros escritores dominicanos que habían tomado la temática nacional, pero era una transición que se estaba dando en el mundo literario dominicano y yo diría en toda América Latina,
del ámbito del neoclasicismo y del modernismo hacia el socialismo, hacia el mundo social real, la construcción de lo nacional. Con anterioridad, los poetas y los novelistas, los escritores en sentido general, apelaban mucho al mundo europeo y apelaban al uso de símbolos que nada tenían que ver con lo nacional. Lo nacional estaba ausente. Se consideraba que lo nacional no tenía categoría artística, suficiente nivel como para ser tratado en una dimensión artística. Sin embargo, en Juan Bosch, lo nacional siempre estará presente. Lo encontramos en sus cuentos, Todo un hombre, lo encontramos en La Nochebuena de Encarnación Mendoza, Rumbo al puerto de origen, y todos los cuentos que Juan Bosch escribiese, vamos a encontrar el elemento de la dominicanidad. La mañosa, ¿qué es? En el fondo es su manera de entender el mundo dominicano de principios del siglo XX. Es una construcción artística, ficticia, pero de un mundo que le invade y que despierta su sensibilidad. El desorden, la anarquía, la falta de institucionalidad que existía en la República Dominicana en esos primeros años del siglo XX. Y va a contar esa situación de caos, de desorden y de anarquía, de falta de institucionalidad democrática, a través de una mula que él llama la mañosa y contada a través de un niño, que algunos consideran que tiene algunos rasgos autobiográficos, porque parte del niño podría ser él mismo que contemplaba cómo se presentaba la realidad dominicana de aquella época. Pero hasta el año de 1938, el Juan Bosch, que mira la realidad dominicana, la está viendo a través del mundo de la ficción, la está viendo a través de la construcción de un mundo literario. Él mismo ha dicho que no tenía para entonces ni vocación, ni interés, ni inclinación por la política. Quien hace a Juan Bosch político es Rafael Leónidas Trujillo. Si Trujillo no hubiese existido, lo más probable es que Juan Bosch no hubiese sido líder político. Por tanto, es la lucha contra todo lo que representa atropello, abuso, humillación a la dignidad del ser humano, lo que lo va a lanzar a la acción política. Es una reacción en contra de aquello que sintetiza o que simboliza la negación de las libertades públicas, el desconocimiento a los derechos humanos. Pero si bien se trata en un primer momento de una reacción en negativo, rápidamente se convierte también en la construcción de un conjunto de valores y de ideales en positivo, y lo va a encontrar en la obra de Eugenio María de Hostos. Y aquí vamos a encontrar en el descubrimiento de la obra de Eugenio María de Hostos el tránsito de la utilización de la palabra como creación artística, la palabra utilizada con intuición creativa, hacia el uso de la palabra, hacia la racionalidad, hacia el análisis y hacia la interpretación. Y esta es una de las cualidades o atributos de Juan Bosch, excepcional. Es muy difícil encontrar en una misma persona la capacidad para alternar la intuición con la reflexión, para construir mundos ficticios a través del arte y al mismo tiempo para, mediante la racionalidad, la lógica, cualidades analíticas y la interpretación, presentar un cuadro de su realidad. Pues la política lo lanza al conocimiento de la obra de Eugenio María de Hostos, que como todos sabemos viene del krausismo, y el krausismo a su vez viene del positivismo kantiano, y por tanto podríamos decir que Juan Bosch, que en el mundo literario está construyendo una ficción sociocultural, sociorealista, en el mundo del pensamiento, en una primera etapa, se convierte en positivista, hostosiano, kantiano, krausista, que era en aquel momento una corriente progresista en toda América Latina, obviamente porque se fundamentaba en dos valores esenciales que en ningún momento abandonó Juan Bosch: la noción de libertad y la noción de progreso, que está consustanciado con el concepto de democracia. Y bueno, este hombre,
¿verdad?, que lo que va es desarrollando, tal vez sin saberlo plenamente en el momento en que lo realizaba, la construcción de la identidad nacional de la República Dominicana. En el fondo, lo que está construyendo a través de su obra es la identidad cultural del pueblo dominicano y, por tanto, dándole visibilidad a lo que ha sido nuestra historia, nuestras luchas, nuestros sufrimientos, nuestros anhelos y nuestras ilusiones. Pero no se queda solo en el plano de ese artista o de ese intérprete, sino que da un paso más allá. Se coloca en calidad de actor y decide participar, incluso arriesgando su vida, en un acontecimiento de la dimensión histórica de Cayo Confite, donde se preparaba, donde se entrenaba para venir en calidad de expedicionario a la República Dominicana para derrocar la dictadura de Rafael Leónidas Trujillo. Fue en esas circunstancias que Juan Bosch conoció a Fidel Castro, y recientemente en una visita en La Habana, que tuve el privilegio de conversar con el líder de la Revolución Cubana, nos relataba con mucho detalle lo que significó la expedición de Cayo Confite y la lección que para él generó Cayo Confite cuando organizaba y preparaba la Revolución Cubana del año de 1959. Él veía atributos y deficiencias en lo que fue el intento de expedición de Cayo Confite. Pero dijo sobre todo, y lo recuerdo con mucho detalle, que lo que más le llamó la atención fue la capacidad para reclutar a la gente que se integraría en el movimiento y los mecanismos de selección para ese reclutamiento de los hombres que participarían en una lucha armada como iba a ser Cayo Confite y como posteriormente fue la guerra en la Sierra Maestra. En todo caso, esa lucha contra el trujillismo va a durar hasta la caída de la dictadura en el año de 1961. Juan Bosch llega al país, inmediatamente conquista el sentimiento, el apoyo de las grandes multitudes en la República Dominicana a través de una prédica, a través de la palabra, a través del uso de la radio en primer lugar, enseñando y educando al pueblo dominicano con respecto a lo que había sido su historia, con relación a lo que eran sus objetivos inmediatos y de la necesidad de construcción de la democracia. Porque en Juan Bosch estuvo claro esa dicotomía entre dictadura y democracia. A eso era que él aspiraba. Trae un nuevo lenguaje, construye una nueva manera de interpretar la realidad dominicana y advierte a la caída de Trujillo que el problema no es entre trujillistas y antitrujillistas, que el problema de la República Dominicana es un problema de carácter social, era entre tutumpotes e hijos de Machepa, su manera de presentar el conflicto social en la República Dominicana. Pero es aquí que a tan solo 7 meses de un gobierno que ha tenido un inmenso apoyo popular, ha obtenido el 60% de la votación del pueblo dominicano luego de 3 décadas de dictadura, es decir, es una figura que ha logrado un nivel de penetración en los sentimientos nacionales. Se cuenta que una persona podía caminar por las calles de Santo Domingo a la 1:30, cuando empezaba el programa de Tribuna Democrática, con los discursos de Juan Bosch, y caminando por las calles no perdía nada de lo que decía porque todos los hogares lo tenían sintonizado. Y resulta que este hombre, con esa vinculación afectiva con las grandes masas del pueblo dominicano, es derrocado a tan solo 7 meses de gobierno. Y por supuesto eso generó en él, debió haber generado algún tipo de frustración. Después de tantos años de lucha contra una dictadura, se viene y es derrocado en tan solo 7 meses. Pero la frustración no le impide seguir la lucha y se prepara un movimiento cívico-militar cuyo objetivo es el retorno a la constitucionalidad de 1963 y el retorno al gobierno democrático. Y ahí es donde nace Crisis de la Democracia de América en la República Dominicana, que es un texto que intenta interpretar lo acontecido, pero preparando las condiciones para el retorno. Y efectivamente, el 24 de abril de 1965, fecha señera en la historia moderna de la República Dominicana, se produce esa insurrección cívico-militar con un objetivo político claro, el retorno a la democracia
el retorno a la constitucionalidad de 1963. Pero he aquí que, atrapado por las circunstancias históricas del momento, es la época de la Guerra Fría, el presidente Lyndon Johnson y su grupo de asesores confunde lo que está ocurriendo en la República Dominicana y, con la finalidad supuesta de evitar una segunda Cuba, ordena una intervención militar masiva hacia la República Dominicana de 42.000 marines. Y creyendo que lo que se está frustrando es una segunda Cuba, lo que se está es matando la posibilidad de resurrección de la democracia en la República Dominicana. Y naturalmente, debemos decirlo aquí, que fue en ese momento de resistencia a esa ocupación militar de Estados Unidos del momento, que cercenaba la soberanía, la autodeterminación y la independencia de la República Dominicana, que emergió otras de las grandes figuras históricas del siglo XX, símbolo de la resistencia patriótica en la República Dominicana, el coronel Francisco Alberto Camaño de Llor. Ahora hay que ubicarse en las condiciones personales del artista, del pensador, del escritor y del actor político, tantos años luchando contra la dictadura, empieza a actuar en su país, un golpe de Estado, una intervención militar. ¿Qué estará pasando en su psique? ¿Qué estará pasando en su manera de interpretar los hechos? Entonces empieza un periodo de radicalización. Si no he podido por vía democrática, a pesar del respaldo del pueblo, entonces ya en República Dominicana, como en toda América Latina, porque lo que pasaba aquí ocurría en otras partes, el sistema ha fracasado. Y por tanto ya sería una ilusión plantearnos la democracia. Lo que hay que hacer es la revolución. Y se aferra entonces a un nuevo conjunto de valores, a un nuevo esquema de pensamiento que es el marxismo. Y yo creo que ha sido el único pensador dominicano y tal vez el único pensador latinoamericano que ha hecho el tránsito desde el positivismo kantiano de corte ostosiano hacia un modelo de interpretación marxista. Ahora, guiado por circunstancias del momento, guiado por circunstancias específicas. Ahora, cuando uno mira hacia atrás, porque en estos momentos vivimos en democracia, vivimos en libertad, en estos momentos la República Dominicana puede tener problemas de otra naturaleza, pero en el país la democracia se ha afianzado, ha echado raíces. Y uno podría preguntarse, ¿pero tuvo razón Juan Bosch en radicalizarse en aquel momento? ¿Fue correcto el hecho de que él se planteara una revolución de liberación nacional y no siguiera transitando el camino de la construcción de la democracia? Hay que verlo siempre en perspectiva. Fidel Castro, en el año de 1952, era candidato a diputado por el Partido Revolucionario Ortodoxo, el partido de Eduardo Chivas. Fidel Castro creía en el 1952 que en Cuba se podía acceder al poder por vía democrática, pero llegó el 10 de marzo de 1952 y Fulgencio Batista dijo que no, que la vía democrática estaba obstruida en Cuba. Y si la vía democrática estaba obstruida, entonces no quedaba otro camino y no quedaba otra alternativa que hacer la revolución. Y por eso se hizo la revolución del año de 1959, porque el camino democrático quedó obstaculizado. En la República Dominicana, a partir del 1963, reafirmado en el 1965, el camino hacia la democracia quedó obstruido, quedó impedido, y por consiguiente lo único que se podía hacer razonablemente en la República Dominicana, lo único que significaba un encuentro con la historia y con las ideas más avanzadas, de vanguardia y progresista de la época, era lo que había planteado Juan Bosch, hacer la revolución de liberación nacional en la República Dominicana. Ahora, desde el 1966 al 1978, vivimos un periodo difícil en la República Dominicana, que tal vez los historiadores del futuro podrán subdividir en etapas, pero por lo menos la primera etapa, hasta
hasta el 1976, diría yo, fue la etapa de la contrarrevolución en el poder, lo que puso freno a la presencia de las fuerzas progresistas y revolucionarias en la República Dominicana. A partir de 1976 se dan condiciones en el ámbito internacional en Estados Unidos, con el triunfo del presidente Jimmy Carter, en Europa, con la ruptura de una visión eurocéntrica que tenía la Internacional Socialista y por tanto extiende su influencia hacia toda América Latina, los acontecimientos en España, la muerte de Franco en el 1975, la caída de la dictadura de los Salazar en Portugal, de los militares en Grecia, todo esto ejerce una gran influencia en el pensamiento latinoamericano, muchos de cuyos líderes exiliados, chilenos, argentinos, brasileños, caribeños que se encontraban en Europa, entran en contacto con estas ideas y hay un periodo entonces de inicio de liberalización de la política a escala planetaria. Y se da en la República Dominicana en el 1978, en medio de condiciones traumáticas, pero a pesar de eso, una alternabilidad en el poder. Y concomitantemente con la República Dominicana y como resultado de estos factores internacionales, en los años 80 en toda América Latina se inicia un proceso de transición hacia la democracia. Y aquí ocurre un fenómeno, yo diría, de una trascendencia extraordinaria porque viene a explicar, de alguna manera, el ámbito político actual de la República Dominicana. Juan Bosch, que se había planteado la revolución porque el camino a la democracia estaba obstruido, ahora, cuando se da la transición hacia la democracia, empieza a adaptar su partido, el Partido de la Liberación Dominicana, en ese nuevo trayecto democrático. Si ahora es posible la democracia, vamos a empezar a participar. Y su partido, el Partido de la Liberación Dominicana, en el 1978 saca solo el 1% de los votos, 18.000 votos. Ya en el 1982 saca 185.000 con el 9%. Si la transición hacia la democracia era un hecho válido, el PLD iba a crecer conforme a esa transición democrática. Y en el 1986 crece en proporción geométrica porque pasa de un 9 a un 18%, 385.000 votos. Y en el 1990 estuvo en los linderos de llegar al poder con un 34% de los votos. Es decir, la década de los 80, que es la década de la transición a la democracia en América Latina, para el Partido de la Liberación Dominicana y Juan Bosch se convirtió en la década de la vuelta al sistema democrático que hacía posible el acceso al poder. Y se demostró cuando el boschismo volvió de nuevo a gobernar en la República Dominicana en el año de 1996. Y volvió el boschismo a ganar elecciones en el año de 2004. Y se convirtió el boschismo como fuerza histórica y política en la República Dominicana, fuerza mayoritaria en el año 2006, cuando ganamos las elecciones congresionales. Y volvió a ganar el boschismo en el año 2008. Y hoy día es Juan Bosch el presidente de la República Dominicana. Y en verdad, yo considero que mi papel es un papel modesto de servir de legatario de sus ideas, vínculo con el pasado y guía hacia el futuro en la construcción de la democracia, la libertad y el progreso en la República Dominicana. Muchas gracias.